Sí, mira, en lo personal yo me opongo al proceso de la reforma, no por el contenido, o sea, es correcto y va por buen camino. Sí. Algunas cosas que hay que observar en la ley y que ponían en riesgo la permanencia de los maestros y que ya se corrigieron algunas de ellas. Sin embargo, quedan algunas con muchas dudas y en lo que nos oponemos también es en el procedimiento para aprobar una ley, porque en la Cámara no se cumplieron los procedimientos que marca en tiempo para que nos den la oportunidad de leer y analizar, y que esto fue un tema que vimos también con la reforma, con el tema del presupuesto, en donde lo entregan al cuarto para las 12 y ténganlo, lo tienen los partidos grandes, ellos sí lo deciden, lo estudian, lo analizan y a nosotros nos los dan en el último momento. Eso pasó en este caso en la reforma educativa. También pasó en la reforma educativa. Y bueno, pero bueno, esos serían los procedimientos, pero de fondo yo no estoy de acuerdo en el procedimiento, porque se está empezando al revés. Es decir, el error está desde el plan de desarrollo de gobierno para todo México. En este plan de desarrollo se plantea que para que la educación sea de calidad, primero hay que transformar a los maestros en una reglamentación para el maestro, y después nos vamos a la infraestructura educativa, y en tercer lugar nos vamos a la revisión de los planes y programas de estudio, y en último lugar nos vamos a la revisión de las normales. Y el procedimiento está totalmente al revés. Primero se debió de haber revisado, y es un tema que no contempla toda la administración de este gobierno, en cómo vamos a reformar la administración pública de la Secretaría de Educación Pública. ¿En dónde está la corrupción de la venta de plazas? No está afuera, está adentro de la Secretaría. ¿En dónde está el tortuguismo para los trámites en la Secretaría, para que un maestro baje de la montaña para ver sus trámites y tiene que perder una semana para poder estar ahí y dormir, a veces en las mismas oficinas, para poder tramitar la revisión de sus documentos? Entonces ahí es un problema que genera un tortuguismo de la operación del sistema. Plazas que no salen, plazas dobles, nombramientos dobles, en fin, una serie de problemas. Y los beneficios que se dan a quien le van a otorgar la plaza y a quien van a ascender no está en la primaria dentro del salón de clases ni con el director. Eso está dentro de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, ya sea de cada estado o de la federación, y es grave el problema. ¿No es a través de un proceso evaluativo que toman esta decisión? Te pregunto, Víctor. No hay un proceso de evaluación, realmente los ascensos quedan entre comillas por los procesos. Por eso yo estoy de acuerdo en el proceso de evaluación, eso no me opongo, ¿no? Está bien. Es decir, esas prácticas irregulares están adentro de la Secretaría. Tú vas a la Secretaría y encuentras oficinas de la Secretaría que más bien parecen torterías y no parecen oficinas, en donde no encuentras a alguien que te atienda, en donde tú preguntas qué servicio hay y no sabes y hay ni de qué se trata, y te mandan a la ventanilla 14, ¿no? Y no es ahí, sino era en la 15 o en la 20, y tienes una serie de problemas administrativos. Entonces yo creo que para poder ordenar a los de afuera, como cualquier institución rectora de un grupo de escuelas o rectora de todo un sistema educativo nacional, primero hay que empezar por la casa. Entonces primero hay que ordenar a la Secretaría, a todo el sistema administrativo, y después me voy para allá afuera. Ahora, ese sería, en mi opinión, el primer paso. Por eso me opongo a esto. ¿Por qué oponerme a esto? Porque sabía que lo que vendría es un conflicto magisterial, porque iba a haber dudas, iba a haber una serie de informaciones, a lo mejor no bien hecha la transmisión de la información, y a lo mejor hasta podríamos hablar de grupos interesados en que la transmisión de la información no fuera la correcta. Yo quiero mucho a mi país, pero también quiero que las cosas salgan bien y que no se hagan a escondidas, ni se hagan a pedazos, ni se hagan a la inversa. ¿Cuál era la parte primera? Esta. La segunda, que era urgente y que es más urgente, es darle las herramientas necesarias a los maestros para poder trabajar en sus escuelas. ¿Cómo es posible que tengas oficinas muy elegantes en el Distrito Federal y tengas en la montaña un salón, por salón, si le vamos a llamar así, una serie de ramas, y tengas por butaca una caja de jitomates como butaca, y tengas por pizarrón un pedazo de tabla y el piso de tierra, y quieres evaluar al maestro primero? Y ahora viene el otro problema: ¿cómo vamos a evaluar sobre un método educativo, un modelo educativo que no sabemos si sirve o no sirve? Lo primero que hay que evaluar es el método, y luego hay que diseñar el método, capacitamos sobre un método nuevo que va a funcionar o adecuado, y después se evalúa al maestro.
Pero ahora lo vamos a evaluar y vamos a gastar 28,000 millones de pesos, 28,000 millones de pesos para evaluar a los maestros en este sistema, para poder saber si el método que tenemos sirve o no sirve. No, van a evaluar al maestro, no al método. Entonces aquí está centrada la evaluación sobre el maestro y no sobre el método en sí. Ese es un punto, que yo creo que es fundamental entender los procesos de la organización y de la administración para poder reformar cualquier sistema. La ley, prueba de ello de que por las prisas se encuentra mal, se repiten los mismos artículos en diferentes temas, en diferentes puntos. El artículo 45, el 44 y el 25, me parece, o el 22, se repiten. Y los tres hablan sobre la temática de la venta, o de los favores que se puedan hacer en relación a dar un ascenso o que pueda hacer en la evaluación o acomodar a un maestro. Es decir, tenemos presente que el problema sigue vigente de la corrupción y lo tenemos repetido en 3 artículos y que no necesitamos 3 artículos, con uno solo, pero ahí está el tema original. La falta de organización de la administración pública es en donde está el problema. No quiero decir que esto sea problema de esta administración, lo venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Pero esta administración debió de atacar. Víctor, en el informe, en el mensaje del informe del lunes, del 1 de septiembre, el presidente dijo, que recuerde, ¿no? Así un poco de bote pronto, que muchas de las protestas que se habían manifestado en torno a esto tenían, entre otros, un origen que era también condiciones de vida muy desfavorables. Sí. Y habló de una inversión en estas zonas en donde particularmente pasaba algo. ¿Le da un paliativo a esto? ¿Qué piensas que puede pasar con esto? Porque a lo mejor también ahí te empieza a cambiar un poco la película local, ¿no? Mira, yo creo que se necesita un gobierno más sensible, y ojalá más sensible y que además que conozca el territorio nacional. Te voy a poner, por ejemplo, cuando estábamos hablando del presupuesto, hablábamos con el subsecretario de egresos y le planteaba que venía caminando, pero ya estaba en la puerta los grupos de autodefensa. Y le dije, ahí necesitamos 70 millones para los proyectos productivos en esa zona específicamente. Y dijo, no. Le digo, bueno, yo no le daría 70, le daría 200 millones a esa zona para evitar que se empiecen a formar los grupos de autodefensa y se desarrollen estas zonas de Guerrero. La respuesta fue, no, todo lo tenemos controlado. Y ve si está controlado Guerrero, ve si está controlado Michoacán. Tenemos ahí unos focos rojos tremendos. Ahora bien, querer hacer una inversión a través de los programas de desarrollo social no va a funcionar. Necesitamos una estrategia más regional y directa, en donde se necesita que los alcaldes también ayuden y tengan los recursos necesarios en cada una de esas comunidades para que podamos evitar la problemática. Muy bien, bueno. No, yo estoy de acuerdo en que hay que entrarle y debíamos de haberlo hecho en forma integral inclusive, sí. ¿No? En el Congreso local yo había hecho el planteamiento en Guerrero de que había que transformar primero las normales. Eso ya es un planteamiento de hace más de 4 años que se hizo. Sin embargo, aquí se tocan indirectamente las normales, ya se empieza a tocar el tema, ¿no? Que no va por mal camino. Sí. Nada más que lo que yo me refiero es que está mal el proceso. O sea, ¿cómo vas a pedirle a tus hijos que dejen de gastar y de portarse mal si adentro de la casa no llegas a tiempo, es un desorden tu casa, la puerta está abierta a la hora que quieras, la cierras a la hora que quieras, y luego le pides a los hijos que pongan orden, que por favor están portándose mal allá afuera, ¿no? Si el primero que pone el mal ejemplo eres tú, o sea, no has ordenado tu área administrativa. Yo por eso digo que está mal el empezar. No es que esté mal la reforma o que esté toda mal. Sí hay puntos que por las prisas están mal hechas, y aquí están los artículos que están repetidos, el 40 con el 25 y con el 44, dice lo mismo, ¿no? Y como eso vamos a encontrar más. ¿Qué hacer con eso, Víctor? Bueno, obviamente la van a aprobar la ley y no va a haber de otra más que después irla corrigiendo, ir haciendo algunos parches para que esto quede mejor. Pero lo que yo creo que de fondo es también ver que en el Congreso no se escucha a la minoría. Fíjate cómo es de congruente y de incongruente la situación. Hice el planteamiento, y fue una de mis participaciones, que los padres de familia deberían de estar incluidos en el consejo para que pudiesen participar los padres de familia. Y lo propuse. Y ahora me dice un compañero del PRI que los padres de familia deben de participar. ¿Cómo van a participar ahora si tampoco están en la cabeza? No están incluidos en el consejo, no lo aceptaron. No sé a qué horas planteaste eso, pero dentro de la evaluación
están los padres de familia como parte del Sí, pero están metidos abajo, pero no están en la cabeza. Ya. Y los padres de familia en la escuela deben de estar desde la cabeza y no los pusieron. Bueno, ahí es en donde tenemos yo la una opinión incongruencia. diferente en eso. Claro. Debe tener la participación ciudadana como padres de familia, no solamente rectores. Si es autónomo, los padres de familia deberían de tener una representación. Pero hay un consejo de vinculación social. Sí, pero no pertenecen al consejo, de educación que estamos marcando aquí. Pues ahí es donde debería de incluirse y no lo aceptaron. Simplemente es a lo que me refiero, que la minoría, no precisamente la mayoría siempre tiene la razón. También la minoría tenemos la razón, pero aquí la mayoría también debe de escuchar a la minoría. Yo creo que eso es algo muy, muy importante para que vengan los equilibrios en el país. El presidente lo mencionó. Sí. ¿Sí? Me Y dijo, gustaría obviamente, hacer un con respeto. comentario. A ver, nomás que termine para Sí, ahora. lo dijo el presidente, háganlo con respeto. Y lo hemos hecho con respeto, cuando menos un servidor lo ha hecho y no lo ha aceptado, ¿no? Me gustaría hacer un comentario ahí. ¿Cómo enfrentar, incluso teniendo ustedes una posición crítica respecto a la reforma, el problema que tenemos hoy con la coordinadora? Es decir, ¿cómo buscar la manera de darle vuelta? Si es que se le puede eventualmente dar vuelta, ¿no? Sí, mira, hay temas que son de permanencia. No puedes cambiar una cultura que se ha formado desde hace 50 años de la herencia de las plazas y cambiarlas de la noche a la mañana, porque eso va a generar problemas. Obviamente ya viene adecuaciones y los maestros sienten inseguridad en su permanencia. ¿Qué pasaría si lo mismo hiciéramos en el Seguro Social? ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo en Pemex y en CFE? Inmediatamente vamos a tener la protesta de todos estos grupos y ahora la pregunta sería, ¿nada más vamos a hacer reformas a los maestros y los demás no? Esa es una pregunta que se hace a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todos queremos una seguridad en nuestro trabajo o en nuestro negocio o en la actividad que realizamos. Los maestros piden seguridad y les preocupa básicamente la corrupción. Vamos a pensar que estos evaluadores, porque aquí lo reflejan en esas 3 repeticiones del mismo artículo, lo reflejan, se va a castigar a quien compre o venda o reciba dádivas por dar un ascenso o por la evaluación. La pregunta de ellos es, ¿quién me va a defender si ocurre una dádiva o hay un acoso sexual o hay algún interés especial político de un partido para que puedas tener un ascenso? Solamente podrás recibirlo a través de tal persona, supervisor, o el capacitador te va a poner el visto bueno si vas a votar a participar con ellos. Necesitan una vigilancia, y esa vigilancia, ellos sienten su seguridad, que el sindicato debe estar ahí observando, y es uno de los puntos que se le quitaron. Entonces ellos hay que darles la seguridad para poder resolver mientras terminamos los otros puntos. Mientras terminamos esta incongruencia, que a mí me parece incongruencia, en evaluar ahorita a un maestro con un modelo que sabemos que ya no funciona, que hay que cambiarlo. ¿De qué modelo estamos hablando? Un modelo que te lo hace repetitivo al niño, que viene con errores en los libros, un modelo que no enseña para la productividad, un modelo que no enseña sobre la innovación, sobre la creatividad, en fin, que tiene muchas limitantes y que hay que cambiarlo y que hay que actualizarlo. Pero para esto, primero debimos de haber organizado la casa, después la infraestructura, evaluar el modelo y después a los maestros. Entiendo que va a ser polémico per se, ¿no? Porque además hay algo, digamos, quisiera pensar que quizás algo de lo que está detrás de la reforma y del planteamiento mismo de la reforma de la propia presidencia era tratar de echar a andar lo más pronto posible un proyecto que tuviera coherencia. Por último, ¿no? te quiero hacer una preocación que tengo. Sí. ¿Sí? Igual que lo que comenté con el subsecretario de Hacienda. Sí. Conocemos los que no somos, los que sí recorremos el país, los que sí vamos a las comunidades, sabemos lo que puede pasar en un movimiento social. Sí. Y quien sea sociólogo o quien sea psicólogo social sabe lo que puede ocurrir. Y quien sea un historiador también lo va a evaluar. ¿Qué es lo que se está gestando en un problema del país? ¿Sí? Hay brotes muy fuertes, grupos de autodefensa, narcotráfico, la inseguridad, la baja de la economía, que se esperaba que fuera muy alta y se nos bajó a 1.8, y que lo que se espera para el año que viene también le esperan más baja todavía. Estamos hablando de un gran problema económico, y a esto súmale cada uno de estos ingredientes: maestros, reforma petrolera o energética, en donde puede, esto ir aumentando, y todos los conflictos sociales que pueden presentarse extras que no salen en el país, y si no se manejan con cuidado, con una estrategia política adecuada, podemos tener un conflicto grave en el país.
y es importante atenderlo. Por eso la importancia, yo hice un llamado aquí al secretario de Gobernación, al secretario de Educación, para que platicáramos directamente con los maestros, para que no hubiera un enfrentamiento. Afortunadamente no se dio, pero se les pueden infiltrar grupos y echarle la culpa a los maestros, pero se te pueden infiltrar también, como en el ESME ocurrió, o se pueden infiltrar en una marcha del Seguro Social o de los médicos, sí, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente el sistema de inteligencia de Gobernación debe estar actuando, pero es peligroso, ¿no? La postura que tenemos en Movimiento Ciudadano en general es sí a las reformas, siempre y cuando vengan encaminadas a beneficiar al pueblo, a la comunidad, no a unos cuantos. Reformas que en casos muy específicos en el tema de educación pueda mejorar la calidad de la educación del alumnado y que nos permita tener alumnos con mayor preparación y evolucionar en este país. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en que se vengan las reformas impuestas, porque hay un problema, y ya lo habíamos mencionado la vez pasada, en donde el presidente dicta las indicaciones, le dicta al partido y el partido viene a seguir indicaciones prácticamente. No hay realmente una discusión a fondo. Nos escuchan, que eso quiero decirte que son muy prudentes. Nos las pasamos hasta las 3 de la mañana y nos escuchan con mucha prudencia, pero no aprueban una sola reforma a ninguno de los artículos, porque así es la consigna que trae el PRI. Entonces yo creo que sí vale la pena que lo reflexione el presidente de la República, porque es el que está dictando las indicaciones al Congreso. Y aquí es muy importante que también los diputados de todos los partidos entiendan que son diputados de todo el país, que tienen una representación popular, no una representación del presidente. Para eso se eligieron los 3 poderes, para llevar un equilibrio, para que un presidente u otro poder no se sobrepase. Muy bien.